Hoy es un día muy importante para el pueblo judío y para el pueblo cristiano. Hoy se está celebrando la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot la celebran los judíos. Es la fiesta de las semanas. Es las fiestas donde se entregan los primeros frutos. Hoy es un día de cielos abiertos en Israel, pero también es un día de cielos abiertos en todo el mundo, porque hoy es el día donde el Señor, en su calendario divino, en su dispensación, abrió un tiempo para revelarse, para hablarse, porque como hemos dicho siempre, cuando hay fiestas del Señor, Él es el que convoca, Él es el que habla, Él es el que indica lo que quiere que hagamos. Así que hoy, en esta mañana, aquí hay un espacio que Dios abrió para podernos hablar, para podernos decir lo que Él quiere de nosotros. Si ustedes estuvieron conectados todos estos días por el Zoom, ustedes oyeron que Eric el día jueves en la noche hizo 2 preguntas y dijo que nos las dejaba para que las contestáramos cada uno. Y una pregunta era, ¿qué quiere Dios de nosotros en este tiempo? Y la otra es, ¿qué queremos nosotros de Dios en este tiempo? Esas eran las 2 preguntas que Él nos dio a nosotros para poder contestar. Así que Shavuot es una fiesta importante porque es la fiesta de los primeros frutos. Pero aparte de ser la fiesta de los primeros frutos, es la fiesta donde recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y le fueron entregada la Torá. Imagínense nada menos lo que realmente el sentido que cogió esa fiesta. Celebrar que Dios les dio a ellos sus mandamientos para que después nosotros los pudiéramos conocer y obedecer también. Pero para nosotros los cristianos es una fecha importantísima porque celebramos Pentecostés, que es una fiesta que se celebra exactamente igual que Shavuot, 50 días después de Pascua, por eso viene su nombre, Pentecostés. Exactamente era la fiesta de las semanas porque se contaban las 7 semanas después de la Pascua para poderlo celebrar. Pero fíjese que le entregó a Moisés justamente en Shavuot los mandamientos, la Torá. Y después Él envió exactamente en ese mismo tiempo al Espíritu Santo para escribir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí nos fue dada a nosotros también la palabra de Dios y nos fue escrita como Él lo había prometido. Yo solo voy a hacer un pequeño repaso de todo lo que estuvimos hablando estos días nosotros a través del Zoom. Especialmente Eric estuvo tratando un tema muy importante que nosotros lo tenemos que ver, lo que sucedió y las promesas del Padre. Si nosotros vamos a Éxodo, capítulo 24, nosotros vemos que verso 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió Jehová de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, mire qué importante, porque nosotros entendemos ahora lo que la palabra del Señor está diciendo. Vino Dios y llama a Moisés para que suba al monte. Le da ciertos mandamientos y regresa y le habla al pueblo y le dice todo lo que Dios dijo. Y el pueblo dijo: vamos a hacer todo lo que Jehová dice. Y entonces él envió a unos jóvenes a hacer holocaustos, para hacer sacrificios de paz. Pero tomó la sangre de los animales y la puso en 2 tazones. Y entonces lo primero que hizo es que hizo un altar. En ese entonces todavía no estaba el tabernáculo y no había dado la orden el Señor, pero levantó un altar que representa la presencia de Dios. Y cogió el primer tazón y puso la sangre sobre el altar de la presencia del Señor. Y cuando les vuelve a decir lo que Dios dijo, el pueblo le contesta: vamos a hacer todo lo que Jehová ha dicho. Y cogió la otra parte de la sangre y roció al pueblo. Y dice la palabra del Señor que se hizo un pacto de sangre. El pacto que Dios hizo con su pueblo fue un pacto de sangre. Recuérdense que estamos hablando de Shavuot. Estamos hablando cuando Moisés subió al monte Sinaí y cuando Dios le da la Torá, que son sus mandamientos. Así que es un pacto de sangre. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que este pacto, la Torá, es el acta matrimonial de Dios con Israel. Es el acta matrimonial. Y por eso cuando ellos quebrantan inmediatamente ese pacto, porque ustedes se acuerdan que hacen el becerro de oro. Si nosotros vamos a Jeremías 31, nosotros entonces vamos a entender lo que pasa con ese pacto. Y es importante que nosotros lo entendamos, porque fíjese que estamos hablando que es el pacto matrimonial que hay entre Dios y su pueblo. Y para que usted vea que es cierto que es el pacto matrimonial entre Dios y su pueblo, dice la palabra del Señor en Jeremías 31 y 32. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Que fue el acta matrimonial, por eso fue un pacto de sangre y lo quebrantaron. Pero el Señor está diciendo aquí: he aquí que yo voy a hacer pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero cuando Él dice voy a hacer un pacto nuevo, nosotros tenemos que saber que Él no va a cambiar el pacto, porque el pacto que Él hizo con su pueblo es sempiterno. Eso quiere decir que es eterno, que es para siempre, que no puede ser invalidado, que no puede ser destruido. Así que en hebreo, lo que él dice cuando dice pacto nuevo es Brit Hadash. Brit es pacto, Hadash significa renovado. Lo que él va a hacer es renovar el pacto. Es como la luna nueva. Uno dice: hoy hay luna nueva, pero eso no quiere decir que cogió Dios la luna del firmamento, la rompió, la tiró, hizo una nueva. No, la luna se renueva, tiene un ciclo. Y entonces Dios está diciendo en ese momento: yo voy a renovar el pacto. El pacto que ustedes invalidaron, yo lo voy a renovar.
Y entonces inmediatamente él empieza a decir en qué consiste esa renovación de pacto. Y entonces él dice en el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es el pacto nuevo? ¿En qué consiste? Él va a escribir su palabra, ya no en tablas, porque al leerlo se nos olvida, pero Él se va a encargar de escribirlo en la mente y en el corazón de nosotros. Él dice que no solamente va a escribir su palabra, nos va a perdonar el pecado. Le está diciendo, va a perdonar a Israel, va a perdonar a Judá, va a escribir la mente en el corazón, y en la mente no se va a acordar más de sus pecados, y Él va a ser su Dios y Él va a ser su pueblo. Pero aquí nosotros sabemos que el pacto nuevo tiene relación con la salvación. O sea que Él está profetizando que cuando venga el Señor Jesucristo a través de Jesús, Él va a renovar ese pacto con ellos, los va a perdonar. Cuando ellos reconozcan al Mesías, que es Jesucristo, como su Salvador, como su Señor y como su Redentor. Entonces para nosotros es muy importante esta fiesta, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere traer una restauración para su pueblo, quiere traer perdón, y lo más importante, quiere escribir la palabra en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que, como dijo el Señor Jesucristo, a ustedes les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar al Espíritu Santo, y cuando Él venga les va a recordar todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Su palabra, sus mandamientos, sus juicios. Él se va a encargar de recordárnoslo. Y usted no negará que muchas veces hace algo inmediatamente. Dios mío, perdón, tu palabra dice, y yo hice. Dios mío, ¿qué hago? Señor, si tu palabra dice tal cosa, o inmediatamente viene, nosotros no decimos eso, simplemente vienen las palabras, y creo que les ha pasado que muchas veces llega y usted empieza a hablarle a alguien, le hace una pregunta, y usted empieza a hablar y hablar y hablar, y le salen un montón de citas bíblicas, y uno dice, ¿de dónde sé tanto de la Biblia? ¡Wow! El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Y sabe que cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted escucha la palabra del Señor, el Espíritu Santo escribe y escribe y escribe en su mente y en su corazón. Por eso es que Él dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Pero esa palabra escucha quiere decir escuchar atentamente para obedecer. Así que es por eso que yo tengo que oír con claridad. No distraerme cuando oigo una prédica, no distraerme cuando leo la Biblia, no distraerme cuando dan una palabra profética, porque el Espíritu Santo escribe y escribe y escribe todo en nuestra mente y en nuestro corazón para recordárnoslo en el momento que nosotros más lo necesitamos. Así que mire qué cosa más bella cuando Él está diciendo, voy a renovar el pacto. Y por eso el Señor Jesucristo también lo dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Eso está en Levítico 19. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Lo renovado, como yo los he amado. Como yo los he amado. Él renueva
Él renueva, Él renueva. Ese es el deseo del corazón de Dios, hacer las cosas nuevas, y por eso es que le envía al Espíritu Santo. Entonces vemos la importancia de esta fiesta de hoy, porque tiene que ver con que Dios envió la Torá y después a su Espíritu para escribirla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí está la conexión que usted tiene que ver por qué nosotros los cristianos celebramos Pentecostés. 50 días después de la Pascua, también a nosotros el Señor nos envió su palabra. Pero algo precioso y maravilloso es que el Señor vino en Pentecostés a llenarlos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, a cumplir la promesa de Joel en el capítulo 2, donde les dice: voy a enviar al Espíritu Santo. Ellos lo sabían desde entonces, que el Espíritu de Dios vendría. Lo dijo también a través de Ezequiel, y él dijo claramente que él nos iba a dar un nuevo corazón. Dice: yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, y los voy a lavar con agua limpia y los voy a limpiar, y les voy a dar espíritu nuevo. Oiga lo que dice: les voy a dar espíritu nuevo. El espíritu del hombre va a ser cambiado, va a ser transformado. Pero dice también: y derramaré mi espíritu dentro de vosotros. Así que mire lo que está hablando Ezequiel también, igual que Joel. Joel dice: voy a enviar mi espíritu, pero Ezequiel dice: voy a enviar mi espíritu, porque les voy a cambiar su espíritu humano, porque yo los voy a limpiar a ustedes y mi espíritu va a estar adentro. Joel no dijo que iba a estar adentro, pero Ezequiel sí dijo: voy a depositar mi espíritu adentro de todos ustedes. Así que el Espíritu Santo vino para quedarse, habitar adentro de nosotros, porque así como Jesús, y eso lo compartimos en esta semana que estuvimos hablando, como Jesús necesitó un cuerpo para habitar en él y poderse mover por todos lados, para poder hablar, para poder caminar, para poder bendecir, para poder sanar. El Espíritu Santo necesita un cuerpo donde habitar, para poder hablar, para poder sanar, para poder profetizar, para poder hacer todas las cosas. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos da dones, y los dones le pertenecen a Él, y por eso los reparte a quien quiere, como quiere, y los usa como quiere. Así que a uno les da el don de la profecía, a otro les da don de ciencia, a otro les da el don de la palabra, a otro les da el don del servicio. Pero el que hace la obra es Él, usando tu cuerpo, usándote a ti. Pero es Él en ti el que hace la obra, porque el mismo Señor dice: yo no le voy a dar la gloria a nadie más. No es gloria de los hombres, es la gloria de Dios a través de su Espíritu manifestándose, hablando, haciendo su obra. Y eso es precioso y eso es maravilloso. Pero lo importante de Pentecostés, ¿sabe qué es? Que el Señor le dijo a sus discípulos: se van a Jerusalén y se van a quedar ahí hasta que se cumpla la promesa del Padre. Él va a enviar al Espíritu. Y se reunieron y estuvieron reunidos en un lugar hasta la dispensación, que es el tiempo que Dios había establecido y había determinado para enviar su Espíritu. Era primero necesario que se terminara la dispensación de Jesucristo. La dispensación de Jesucristo es el tiempo en que Él vino a enseñarnos del Padre, a enseñarnos del reino, a enseñarnos su palabra. Y vino a dar su vida para perdonarnos, para que nuestro corazón se volviera a Dios. Y entonces, cuando Él ascendió, pudo enviar al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor:
Ustedes podrán decir toda clase de cosas contra el Hijo del Hombre y van a ser perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada ni en esta vida ni en la otra, porque el precio que Cristo pagó para que viniera el Espíritu de Dios fue su sangre. Eso vale la venida del Espíritu de Dios, la sangre de Cristo. Dios descendió porque el Espíritu Santo es Dios, para habitar en nosotros. ¿Y sabe cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Usted lo puede ver en Mateo 12, leerlo el capítulo completo. Decir que la obra del Espíritu de Dios es del diablo. Porque Jesús acababa de liberar a un mudo y ciego. Y entonces empezaron a decir los fariseos: por el poder de Belcebú echa fuera a los demonios. Y ahí es cuando Jesús dice: esa es blasfemia contra el Espíritu Santo, decir que es del diablo la obra del Altísimo. Y a veces, cuando no entendemos el mover del Espíritu de Dios, no comentemos: eso es mentira, esa es una farsa, ese está inventando, ese está haciendo. Cuidado. Si no entendemos el mover del Espíritu, mejor callémonos, no sea que blasfememos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces estamos viendo por qué el Espíritu de Dios vino, para cumplirlo. Y entonces están reunidos cuando desciende el Espíritu Santo, y hubo lenguas de fuego repartidos sobre cada uno, y todos hablaban según el Espíritu les daba. Y todos los que estaban ahí, que corrieron cuando hubo un ruido estruendoso, los oyen hablar en su propio idioma. Pero ¿qué hicieron unos? Esos están borrachos, están llenos de mosto, blasfemando. En cambio otros decían: ¿qué está pasando? Los estamos oyendo hablar en nuestro propio idioma las alabanzas y la gloria de Dios. Todos vieron lo mismo, escucharon lo mismo, pero cada uno abrió su corazón a algo diferente. Unos creyeron, otros no creyeron, pero eso ya es el corazón del hombre. Eso ya no es Dios. Dios derramó su Espíritu para todos. Y mucha gente dice que ese día nació la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo vino para darle vida, para darle forma y para cumplirse lo que dijo Jesús. Porque Él dijo: yo estableceré mi iglesia sobre esta roca. Él es el fundamento, Él es la piedra del ángulo. Y el Espíritu Santo venía para darle forma a través de todos nosotros. Ahí nació la iglesia. Por eso es tan importante este día. Nació la iglesia de Jesús. El Señor, ¿qué hizo? Porque la palabra eclesía significa asamblea. Eso es lo que significa. Entonces, por eso reunió a los 120 en un lado, hizo una asamblea. ¿Para qué? Para venir y establecerse Él como Dios, Él como juez, Él como soberano, a dirigir la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Y si el anticristo no ha terminado de hacer de las suyas, es porque dice Tesalonicenses: ahorita hay todavía quien detiene esa obra, y es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Porque la iglesia tiene la función de establecer el reino de los cielos. Ahorita está establecido en el corazón del hombre, pero nos toca preparar todo para que venga físicamente ese reino y se establezca. Después nosotros conocemos la historia, se empoderan los apóstoles, empiezan a predicar, empiezan a ir por muchos lugares, la gente se empieza a convertir. Y viene el Espíritu Santo a la casa de un hombre que se llama Cornelio.
Todos conocemos la historia. Y le aparece un ángel. Él era un soldado romano de alta jerarquía, pero dice que él daba limosnas, hacía ayunos y oraciones al Dios de Israel, o sea que él se había convertido y hacía muchas buenas obras para los israelitas. Y entonces se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, envía a buscar a un hombre que se llama Pedro, que él venga, él te va a decir lo que tienes que hacer. Y justamente en ese momento él envía a 3 hombres a traerlo, y cuando van de camino, el día que ya van a llegar a la casa, todos conocemos la historia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, tiene una visión Pedro, es la hora donde él está orando en la terraza, y entonces tiene una visión donde ve como un mantel lleno de animales, y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y le dice: Señor, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Y le vuelve a decir: Pedro, mata y come. Eso pasa 3 veces, y él las 3 veces le contesta: no he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: a lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. En ese momento él no entendía, no está hablando de comida, está hablando del poder de Dios para transformar, porque ellos miraban a los gentiles como animales y como inmundos, y no se relacionaban con ellos ni llegaban a las casas de ellos. Y en eso le dice el Espíritu Santo: Pedro, ahí hay unos hombres que te buscan, y no te niegues a ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire quién los mandó: el Espíritu Santo. Y así dijo: yo los mandé. O sea que ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu de Dios. Y entonces en eso le tocan la puerta y le dice: te venimos a llamar de parte de Cornelio. Y él se queda sorprendido porque dice: entonces estabas hablando de que yo tengo que ir a casa de gentiles y tú lo purificas. Se va con ellos. Y cuando él empieza a predicar, dice que exactamente como el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Mucha gente dice que ahí nació la iglesia de los gentiles. Ahí no nació la iglesia de los gentiles, porque Dios no tiene 2 iglesias. Dios no tiene una iglesia con judíos y no tiene una iglesia con gentiles. Es una iglesia. Cuando Él habla de su iglesia y cuando Él habla que hace un nuevo hombre, es porque Él de los 2 hace uno. Y le quiero pedir favor que ahora me acompañe a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Porque aquí es lo que vamos a ver entonces, a lo que se refiere el Señor. En el capítulo 2, fíjese que algo hermoso y maravilloso es que Pablo escribe esta carta a los Efesios. Él está preso a causa del Evangelio, no por haber hecho algo malo, sino por predicar el Evangelio, por predicar a Jesucristo. Pero él fue el fundador de la iglesia de Éfeso, y fue la iglesia donde estuvo más tiempo, 3 años. Así que lo conocían, muchos de ellos lo conocían. Pero él se va porque sigue fundando iglesias. Pero lo cogen preso porque realmente los judíos lo querían matar, y él apeló a César. Y al apelar a César lo agarraron los romanos. Pero él se reconoce a sí mismo no como preso del César, no como preso de Roma, sino como preso de Jesucristo, porque es por servirlo a él que está ahí. Pero alguien llega y le da buenas noticias de cómo estaban trabajando, la unidad que había, el amor que había, y entonces él les escribe una carta. Y en el capítulo 1, él les dice en el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces él empieza, y cuando les dice eso, él les empieza a hablar de las bendiciones que tienen en Cristo Jesús. Y una de las bendiciones
dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había dispuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Dice, Él nos da una revelación, nos revela un misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Y aquí vamos entonces al capítulo 3. Y dice, Él ora y le pide primero a Dios. En el versículo 17 del capítulo 1, Él viene y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Él les empieza a decir que todas las bendiciones de Dios son para ellos, que ellos tienen herencia entre los santificados, que son los judíos, que fueron escogidos, que fueron predestinados. Ahora quiero explicarle que esa palabra predestinación no está hablando de salvación, porque hubo muchas personas, como por ejemplo Calvino, que él decía que la salvación éramos predestinados para ser salvos, o sea que unos nacían para salvarse y otros condenarse. Pero imagine que si eso fuera así, si yo estaba escogida para salvarme, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué voy a hacer cosas buenas? Mejor vivo la vida a mi manera, porque de todos modos me salvo. Y si nací para condenarme, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué me voy a arrepentir? Si de todos modos me voy a condenar. Pero si nosotros vamos a 2 de Pedro 3, Él dice, Dios no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la salvación es para todos. Pero estamos predestinados, los que creemos en Cristo, a convertirnos en hijos de Dios, a ser pueblo de Dios, nación de Dios. Entonces, para que ellos entiendan cuál es ese misterio, el misterio que dice que Dios le reveló, en el versículo 13 del capítulo 2 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, mire, le está hablando a los gentiles, porque acuérdese que ahora la iglesia tiene judíos y la iglesia tiene gentiles. Y entonces dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Así que Dios los vino a unir. Y cuando Él habla del nuevo hombre, está hablando de eso. Ya no hay separación, el Espíritu Santo trae unidad. Nosotros no tenemos que hacer la unidad. Nosotros tenemos que activar esa unidad que ya el Espíritu Santo creó. Y está diciendo que de los dos hizo uno, que quitó la pared de enemistad que había entre gentiles y judíos, que en ese entonces era terrible. ¿Por qué cree usted que nosotros ahora, los cristianos, en esta dispensación del Espíritu Santo, amamos a los judíos, oramos por Israel, clamamos por su conversión?
porque ya nos hizo uno. Y aparte de eso, dice la palabra del Señor en Romanos 11, que a todos aquellos que no creyeron los quitó del olivo verdadero, y nosotros que éramos olivo silvestre fuimos colocados entre las ramas, entre ellos. Entonces sigue diciendo en el 19 del capítulo 2 siempre: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿Qué somos ahora? ¿Qué somos ahora? Dice la palabra, conciudadanos de los santos. Los santos son los judíos. Ellos serán los santos, los escogidos de Dios, los predestinados de Dios. Pero ahora nosotros ya pertenecemos por el Espíritu de Dios, al igual que a ellos, al reino de los cielos. No al judaísmo, sino al reino de los cielos. Entonces, nosotros podemos ver lo que le está diciendo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué les está explicando? Porque ahora somos hijos de Dios, porque somos conciudadanos, porque somos coherederos con Cristo, porque todas las bendiciones y todas las promesas de Dios son para nosotros los gentiles también. Porque nosotros ahora somos herederos de las promesas de Abraham. Porque algo lindo que usted tiene que saber es que las promesas y el pacto que Dios hizo con Abraham lo hizo antes de la Torá, antes de la ley y antes de los mandamientos. ¿Para qué? Para que también los gentiles un día pudiéramos estar en esas promesas. Porque la descendencia de Abraham no es genética, la descendencia de Abraham es profética. Por eso es que nosotros ya somos parte de. Pero entonces, para que lo entendamos mejor, en Efesios capítulo 1 y versículo 13 y 14, la palabra del Señor dice, en él también vosotros. Mire, vamos a empezar en el 12 mejor para ponernos en contexto. Dice, a fin de que seamos para alabanza, porque dice, en él asimismo, dice el 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí le está hablando a los judíos. ¿Quiénes eran los que estaban esperando al Mesías? Porque Cristo significa ungido, igual que Mesías significa ungido. ¿Quiénes lo esperaban desde siempre? Los judíos. Entonces por eso dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los predestinados. Pero ahora dice, en él también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los gentiles. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿por qué entramos? Porque cuando el Espíritu Santo vino, nos selló. Nos selló. Inmediatamente nos selló. No fue después, no fue con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Usted puede ver, por ejemplo, no perdamos esta página, pero podemos ir nosotros a Juan capítulo 20 y versículo 19 al 23. Mire lo que pasa. Aquí resucitó Jesús. Fue el día que Jesús resucitó que pasa esto. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero esto se los dijo el día que Él resucitó. Aquí no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo recibid al Espíritu Santo? Porque cuando lo vieron resucitado, creyeron. Hasta ahí creyeron. Y cuando uno cree en Cristo, el Espíritu Santo lo sella. Aquí lo selló. Aquí todavía no es Pentecostés. Fue el día que Él resucitó. Imagínense, cuando vieron a Jesús resucitado, no solo se asustaron, creyeron. Fue ahí donde creyeron. ¡Wow! Entonces es Dios. Entonces es el Salvador. Entonces, ahí empezaron a darse cuenta de lo que oyeron y lo que vieron haciendo a Jesús. Lo selló. El Espíritu Santo vino y lo selló. Regresemos a Efesios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, que Él habla de 3 cosas importantes para ser sellados por el Espíritu Santo. Él está diciendo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Hay que oír, pero es el oír, Shema, oír para obedecer. Luego dice, y habiendo creído en Él, o sea, tenemos que oír el evangelio, pero tenemos que creer al evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vino a este mundo, hizo tabernáculo entre nosotros para salvarnos. Fue crucificado, fue resucitado y fue ascendido. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que creer, eso es el evangelio. Y entonces dice, habéis oído, habéis creído el evangelio de vuestro, dice, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que oír, tenemos que creer y tenemos que obedecer. Y entonces somos sellados por el Espíritu Santo en el momento que decimos, Señor, creo, te doy mi vida, te reconozco como Señor y el Salvador. Ahí nos sella, inmediatamente nos sella. Ahora, ¿para qué es un sello? Ustedes se recuerdan que en esta época y habían reyes o gente importante o tal vez no muy importante, pero que mandaban una cartita, un documento, algo importante, le echaban cera y tenían sellos, casi siempre estaban en los anillos y los ponían para que nadie pudiera abrir, y ese sello era la autenticidad de la que la carta, el que la enviaba, esa carta era auténtica, el que la mandaba era el que la había sellado. Entonces eso muestra la autenticidad de la palabra de Dios para nosotros. Otra cosa importante, acuérdense que Éfeso era un lugar de comercio. Y seguramente Pablo, porque Pablo siempre miraba cosas, digamos la armadura de Dios es porque miraba a los romanos y lo asoció. Pero aquí también, digamos, era un lugar marítimo, entonces él miraba cuando empacaban las cajas y las sellaban. Cuando llegaba a donde le enviaba, tenía que llegar con el sello, pero quería decir que el que la recibía era el propietario de lo que le mandaba. Y eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo nos sella, lo que nos pone es un sello de propiedad a Dios. Le pertenecemos a Él. Ya somos para Él. Ese es el sello. Y entonces cuando nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios, dice la palabra en el versículo 14, dice con el Espíritu Santo de la promesa, así termina diciendo, ¿verdad? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora quiero decirle, esta palabra promesa que está hablando aquí Pablo no es la misma palabra de Joel 2. La que el mismo Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Quédense aquí hasta que se cumpla la promesa del Padre. No,
esta palabra promesa del Espíritu Santo, la promesa es que el Espíritu Santo viene a cumplir en nosotros las promesas de Dios. Las promesas de salvación. Las promesas de que ahora nosotros sí somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios y que las promesas de Abraham son nuestras, nos pertenecen. A esa promesa se refiere cuando dice el Espíritu Santo de la promesa. Él se va a encargar que se cumpla lo que el Padre ha dicho para nosotros, los gentiles, que ya somos uno con los judíos, formando un nuevo hombre que es la iglesia de Cristo. Entonces viene Él y en el versículo 14 dice del Espíritu Santo, sigue hablando, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras? Las arras es una garantía. Cuando usted va a comprar una casa, usted tiene que decir, ay, qué bonita la casa, guárdemela, la voy a venir a comprar. Si no tenga pena se la guardo, pero después ya no regresa. Usted tiene que pagar una cantidad y si no cumple la pierde lo que dio. O sea, cuando dice las arras, está hablando que es la garantía. El Espíritu Santo, Dios nos lo dio como garantía de que sepamos que lo que Él dice es verdad, que lo que Él prometió se cumplirá, que lo que Él tiene para nosotros no lo da. ¿Se da cuenta para qué viene el Espíritu Santo? Para asegurarnos de que somos hijos de Dios, que la vida eterna nos pertenece porque está unido a la salvación. No está diciendo que nos va a dar lo que yo quiero, eso es lo que Dios me va a dar. No, lo que Él dijo aquí, que es nuestro. Eso lo está poniendo como garantía al Espíritu Santo de que se cumplirá. Imagínense, dígame qué promesa. Estamos sellados por el Espíritu de Dios. Si somos auténticos creyentes, estamos sellados y por eso a nosotros el anticristo no nos sella. Y la gente estaba temblando con todo lo de la pandemia. No podemos ser sellados por el anticristo porque estamos siendo sellados ya por el Espíritu de Dios. Yo le pertenezco a Él porque me está garantizando. Por eso las arras. Él me está garantizando que le pertenezco al Padre, que soy coheredera, soy la hermana menor de Jesucristo, que soy pueblo adquirido por Dios, por la sangre del Cordero. Él lo está diciendo y yo sí me creo sellada por Dios. Por eso dice, no teman. Aquí está mi garantía, que lo que yo hice en la cruz del Calvario por ustedes se cumple. Para ustedes y los judíos. Por eso tenemos que orar para que los judíos reconozcan a Cristo, porque han tenido unas persecuciones terribles. Pero miren lo que el Señor hace con los judíos que se convierten. Los usa poderosamente, todos son profetas, tenemos un ejemplo. Oiga, predicar a un judío cristiano. Es impresionante. Tienen un entendimiento que nosotros lo necesitamos. Pero sabe que lo más importante, que en el hebreo moderno, esta palabra arras significa anillo de compromiso. Anillo de compromiso. La amada ya tiene un anillo de compromiso esperando al novio. Y ¿sabe qué es lo más interesante? El día de Shavuot, los judíos temprano leen el libro de Ruth. Y si usted me acompaña al libro de Ruth, vamos a ver algo maravilloso.
tanto Noemí como Ruth se quedaron viudas sin hijos. Y usted sabe que cuando una mujer enviudaba, aunque hubiera estado casada con el hombre más rico del mundo, si no tenía hijos se volvía pordiosera. Perdía todo. Y entonces Ruth cumplía todas las condiciones que Dios nos pide para rescatarnos. Era viuda porque había perdido a su esposo. Era pobre porque se quedó sin herencia por no tener hijos. Era huérfana porque renunció a sus padres, a sus dioses y a su tierra para aferrarse al Dios de Israel y su palabra. Era extranjera porque no era israelita. Las 4 esquinas del campo de Booz las ocupaba ella. Y cuando ella llega, se acoge a los mandamientos porque su suegra la había enseñado bien. Y había una ley, porque Dios siempre hace leyes para proteger a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Y era que el día de la cosecha, de trigo, de cebada, de lo que fuera, lo que se caía al piso no lo podían recoger porque era para ellos, para que pudieran comer. Así que ella, conocedora de la palabra, sabiendo que eran pobres, que no tenían nada, le dice a la suegra: déjame ir a espigar a un campo donde encuentre gracia. Oiga lo que hizo. Ella pidió gracia. Ella no dijo: Señor, que yo vaya a un lugar donde dejen tirados racimos de trigo y yo los pueda recoger para hacer pan. Ella le dijo: quiero ir a un lugar donde encuentre gracia. Gracia es el favor no merecido de Dios. Es la misericordia de Dios. Y entonces la suegra le dice: ve. Y ella se va sin saber a dónde va a ir. Ve un campo, entra. Y resulta que era el campo de Booz. Ella se fue buscando gracia y encontró redención. Porque era su pariente cercano que la podía redimir. Porque de acuerdo a las leyes de Dios, la viuda sin hijos se podía casar con el pariente más cerca. Podía ser un hermano, podía ser un tío, podía ser un primo del difunto. ¿Para qué? Para que pudiera recuperar. Ella iba a tener un hijo con este hombre y el hijo que tuviera el que iba a recuperar todas las tierras perdidas y así recuperaban la herencia. Así que este hijo ni siquiera venía a ser hijo del hombre con el que se casaba ahora, sino que él adquiría el nombre del difunto. Pero así lo recuperaban. Y entonces cuando llega con la suegra le dice: fui a la casa de un señor llamado Booz y mira todo lo que me dio. Y le dice: Dios ha tenido gracia contigo. Y entonces ya se entusiasma la suegra, ya le empieza a decir: vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, y vas a hacer aquí, y vas a hacer allá. Y la otra oía y obedecía, oía y obedecía. Y cuando es el día precisamente de recoger la cosecha, que es precisamente Shavuot, que hacen fiesta, la suegra le dice: te vas a bañar, te vas a vestir bonita, te vas a perfumar y te vas a ir ahí. Pero si ahí no llegan mujeres, pero tú vas a ir. Y cuando todos estén durmiendo y él también, te acuestas a la par, le destapas los pies. Mire, la suegra le dice todo lo que tiene que hacer y ella lo hace. Sí, y entonces dice, versículo 8 del capítulo 3: aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Mire con qué humildad habla. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano.
A la capa que se refería era el talit. Extiende tu talit. Redímeme. Usted se fija, el talit, en cada punta tiene unas pitas más largas que tienen 5 nudos. Estos 5 nudos de un lado y 5 nudos del otro son los 10 mandamientos. Eso representa. Así que cuando ella le está diciendo extiende tu manto y redímeme, le está diciendo la ley manda que te cases conmigo. Ella le fue a proponer matrimonio. Vos cásate conmigo, pero le pidió el manto para recordarle la ley de Dios. Ella se acogió a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios, a la misericordia de Dios. Y entonces se le dijo, se impacta de verla. Pero mire la respuesta para economizar tiempo, verso 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y le dice, sí, yo te quiero redimir, pero hay alguien más cercano. Pero yo tempranito voy a hablar con él. Y si él te quiere redimir, que lo haga, pero si él no te quiere redimir, no tengas pena. Yo sí te voy a redimir. Y entonces dice la palabra del Señor, verso 16, cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas, y le enseña todo lo que le llevó. Y el 18, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Entonces él se fue a la puerta de la ciudad, que era donde se juntaban los ancianos, donde se hacían los juicios, donde se hacía todo. Y dice el verso 5, él llega y dice que llega un fulano, no ponen el nombre. Va el pariente más cercano y le dice, hey, fulano, Noemí está vendiendo las tierras que eran de su marido y de sus hijos. ¿Las quieres? Por supuesto que sí, le dijo. Sí, pero tienes que saber que en el momento que tú decidas tomarlas, tienes que coger a Noemí. Verso 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto le servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo, y se quitó el zapato. Así que mire qué interesante historia. ¿Sabe por qué? Porque es la historia de una mujer que dejó todo por seguir al Dios de Israel, por agarrarse de su palabra y vivir y cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. El pariente más cercano no quiso redimirla. Y algo importante que tenemos que entender nosotros es que Ruth es una sombra de la iglesia que anda viendo quién la redime. Noemí es una sombra del Espíritu Santo que nos guía a la redención, que nos enseña la verdad, que nos conduce al Padre. Pero Booz es la sombra del amado Redentor. Y para redimir hay 3 condiciones. Una, tiene que tener lo que se necesita para redimir,
Y a nosotros solo Cristo nos podía redimir con su sangre, nadie más. Luego tenía que tener la voluntad de hacerlo. Y Cristo dejó su gloria, su reino, todo por venir a salvarnos. Estuvo dispuesto a hacerlo. Y tenía que estar dispuesto a perderlo todo para que otro lo tuviera. Y la costumbre era quitarse el zapato y decir: redime tú. ¿Por qué el zapato? Pero fíjese que un día que yo estaba preparando un tema sobre Ruth, me puse a orar. Estaba en mi sala, yo tirada en el piso orándole al Señor. Y de repente oigo la voz del Señor que me dice: entrégame tu zapato. Yo me quedé así: Señor, le digo, dame tu zapato. Y en eso empiezo a ver la zarza ardiente de Moisés. Y me dice: ¿tú sabes por qué le pedí a Moisés el calzado? Porque le estaba pidiendo su derecho a redimir. Él no podía redimir mi pueblo, solo yo. Cuando él lo quiso hacer solo, mató a uno. ¿Y sabes por qué le pedí a Josué el calzado cuando me encontró como el príncipe de los ejércitos de Jehová? Porque le estaba pidiendo su derecho a conquistar la tierra prometida. Él no podía hacerla, yo sí. Entonces, entrégame tu zapato y dame el derecho a redimir tu casa, yo, no tú. Me lo quité y le dije: yo no puedo. Redime tú. Redime mi casa, Señor. Y si usted quiere, yo le quiero hacer una pregunta. ¿De qué necesita que el Señor lo redima? Porque a los israelitas los redimió de la esclavitud de Egipto, a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿De qué es esclavo usted ahorita? Del temor, de la escasez, de problemas familiares, de alguna enfermedad. ¿Cuál es su lugar de cautividad? ¿Dónde está metido? ¿De dónde quiere que el Señor lo redima? Hoy en la mañana el Señor me hablaba este tema y entonces entendí que Eric nos dijo un día, hizo las dos preguntas con las que comencé. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Y qué espera Dios de ti? Y estoy segura, redención. Dios vino hoy aquí para redimirnos de algún pecado, de alguna situación en que tú has estado metido por años y no sabes cómo salir. Has orado, has ayunado, has hecho, has buscado y no pasa nada con tu vida. Pero hoy te dice: dame tu derecho a redimir. Deja que yo lo haga a mi manera. Ya te envié mi espíritu y tengo promesas de redención, pero no me dejas redimirte. Ya estamos sellados. Ya tenemos las arras, que es la garantía de que Dios quiere cumplir su palabra. Redención, 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 redención. Quítate el zapato si quieres y te atreves y le dices: te doy mi derecho. Te doy mi derecho a redimir. Te doy mi derecho, Señor, a que tú hagas la obra como la hiciste a través de Moisés, como la hiciste a través de Josué, como lo hiciste a través de Booz. Levántalo sin pena y dile: redímeme. Como le dijo Ruth: extiende tu manto, extiende tu manto y redímeme. Cásate conmigo.
Mírate en el lugar de cautividad donde has estado hasta hoy. Y con tus ojos cerrados, imagínate a Jesús enfrente, abriendo la puerta y al Espíritu Santo sacándote de ahí. Mírate afuera ya, mírate libre de esa situación, pero créelo, porque Él dijo que tú tienes que oír para creer y obedecer. Y si tú le estás entregando tu derecho de redención a Dios, tienes que dejar que Él sea Dios y Él haga lo que tiene que hacer. Así que Padre, bendito seas por el Espíritu Santo, el sello de tu promesa. Por el Espíritu Santo, las arras, la garantía de que lo harás. Es por eso que nos atrevimos a entregarte nuestro derecho de redención, porque tú lo harás. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Y te damos gracias y te damos gloria y te damos alabanza. Y yo declaro que todos aquellos, Señor, que levantaron su zapato es porque de verdad han entendido que el único que puede cambiar su vida, el único que puede cambiar su situación, el único que puede transformar las cosas, eres tú. Te pedimos perdón por los años que llevamos tratando de arreglar la situación a nuestra manera, cuando verdaderamente, Señor, el único que pagó un precio por una redención fuiste tú. Así que en el nombre de Jesús, hoy te damos gloria y te damos honra y alabanza. Y hoy te pedimos, Señor, que como a Ruth, hoy arregles la situación como hizo vos, tú, Jesús. Vos es esa imagen tuya que está dispuesto a todo y a pagar el precio por hacernos libres, por cambiar nuestro destino, por cumplir los propósitos de Dios. Aquella mujer, Señor, recuperó todo, tuvo más hijos y la bendijiste de tal manera que llegó a ser la bisabuela del rey David, y es una de las 4 mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento en la genealogía de Jesús. Hasta ahí llegaste. Bendito sea Rey, bendito seas Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias por hablarnos, gracias por hacernos entender quiénes somos. Gracias por mostrarnos que hay un destino de Dios para nosotros, que hay un propósito perfecto y que vas a hacer tu obra gloriosa en cada uno de los que estamos aquí. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, exaltado seas por siempre y para siempre. Amén y amén y amén.